Muy buenas noches. Otro jueves más por acá en Conversaciones sin Tabú o Finanzas sin Tabú acá en Inversia. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a tener un tema bien interesante. Vamos a conversar sobre la renta fija colombiana, que realmente es un tema que hay mucho desconocimiento al respecto, y el día de hoy queremos solucionarle la mayor cantidad de dudas posibles en cuanto a la inversión en renta fija. Mi meta, a propósito del día de hoy y de la persona que nos va a estar acompañando, va a ser sacarnos de la cabeza esta idea de que la única renta fija es el CDT. Eso es completamente falso. Y otra cosa, la renta fija no es fija, y es un cuento que hoy vamos a sacar como a colación, ¿cierto? Antes que nada, muy buenas noches. Me confirman si están escuchando bien mi audio. Buenas noches a todos los que van entrando a la sala. Juanjo, ¿cómo está? Cata, ¿cómo estás? Lu, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? Jason, Andrés Chaparro, ¿cómo están todos? Bedoya Trader, ¿cómo vas, Bedoya? Venga, por favor me confirman si se escucha el audio o no. Tengan la amabilidad. ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? No me escucho entre un tubo. Dani, ¿cómo vas? Hola, me aplicó. Sí, bien, excelente. Bueno, entonces, como les contaba, el día de hoy, como lo decía en su título, vamos a hablar de la renta fija. O sea, la verdad es un tema que definitiva y rotundamente en Colombia hay muchísimo desconocimiento. La gente no entiende mucho el mercado de renta fija y lastimosamente creen que la renta fija son solamente los CDTs. Entonces, les repito lo que les estaba diciendo ahorita que estaban ingresando. Hoy vamos a quitar ese mito. Hay cómo sacarle provecho a la renta fija colombiana que se ve así súper alejada para las personas del común. Y hoy nos va a estar acompañando Sebastián Guerra, que es un verdadero crack. Es casi una figura mítica acá en el mercado colombiano. La pregunta es, ¿dónde estará Sebastián Guerra? Deme un segundito, tenga la amabilidad, porque no lo veo por acá, como para conectarse. Sebastián Guerra. ¿Estás listo? No, hoy sí voy a hacer recomendación de libro. Ahí va entrando Guerra. ¿Qué hubo, Guerrita? ¿Qué más, hermano? ¿Usted qué? Ok, a ver, todo Eh, por aquí, todo como el porno. Así. Se pone derechito, brother. Así, Sí, a ver, parce. y O sea, decime que sos como yo. Metes el celular dentro de un pocillo. Perfecto, es el no, mejor trípode. no, aquí tengo el computador y lo tengo en una basecita, entonces ahí lo pongo. Pero pues es que aquí estaba cacharrando Instagram, pues yo no lo uso ni nada. Una vez subí una foto y la verdad no sé cómo funciona, entonces en esas andaba. Sí, es que ustedes, los empresarios, son muy ocupados. Pero bueno, antes de entrar en detalle, Guerra, de entrada, gracias, viejito, por estar acá. Ya te la debía, hace mucho tiempo te había invitado y, hermanito, creo que hoy es un día perfecto para conversar con vos sobre temas de inversión para toda esta gente que está acá. Lo segundo es, para los que apenas están llegando, les presento al señor Juan Sebastián Mejía Guerra, casi un playboy colombiano en el mundo financiero. Y Ojalá. el hombrecito, creo que la presentación la debe hacer usted, Guerra, y yo se la complemento, porque yo sé que usted es muy humilde con sus reconocimientos, entonces cuéntele al mundo usted qué hace. No, vale, Saúl, gracias por la invitación. Creo que hace años ya habíamos hecho un espacio así con estratégica, hace como unos 5 años, creo yo, si Mm, mal no fallo, en mm, San Fernando Plata. Ese sí, ya, sí, sí. ya habíamos hecho un espacio. Como tal y de forma profesional, pues yo me dedicaba a las finanzas desde pues, hace un tiempito. Hice economía, hice especialidad en finanzas, maestría en administración financiera. Y es un tema que me ha gustado y yo creo que en los temas que a uno le gustan y le apasionan, los quiere enseñar. Y cuando los quiere enseñar, uno tiene que ir a buscar más el detalle, ir a buscar y probar, que eso en los últimos años es lo que yo he hecho cuando he recomendado algo, cuando he hablado de algo. He querido ensayarlo, he querido probarlo, algunas cosas han costado, se ha perdido, otras han ganado, pero yo creo que me ha gustado más hablar desde la práctica y en este espacio pues que veo que ya llevas un tiempito con él, para mí un honor que me invites y puedes conversar de otro tipo de cosas, que es renta fija, que yo no soy un profesional de renta fija, que de hecho, cuando vi el slide renta fija 15%, yo, uy, ¿qué? Vamos a hablar de renta fija 15%, ¿eso dónde lo dan? Yo le voy a decir Entonces, yo le voy a decir dónde lo dan el día de hoy, pero venga, no se guarde sus méritos. ¿Usted a qué se dedica? ¿Usted qué hace para la UPB? Cuente, bueno, cuente. yo en la UPB estoy en dos áreas. Estoy en el área académica, desde la dirección financiera, y estoy en el área, perdón, administrativa,
y estoy en el área académica, la docencia y todo el tema relacionado desde el laboratorio financiero. Entonces yo soy finanzas netamente todo el tiempo, desde la parte administrativa de la universidad, desde la parte ya de educación, de administración, de academia, de la universidad. Entonces a cargo ahí estoy en el laboratorio financiero donde más me muevo con ese tipo de temas. Bueno, él no quiere contar, pero yo sí les voy a contar. El hombre, aparte de dedicarse a la universidad, tiene un canal de OnlyFans muy famoso. No, no, mentiras. Sebastián, para todos acá, es un amigo que compartimos plaza en la Bolsa de Valores de Colombia, trabajamos juntos por allá. Bueno, yo lo reemplacé, de hecho. Qué pena ahí, hermano. En el 2013 y 2014 fue eso más o Sí, menos en la Bolsa de Valores de Colombia. Ya nos conocimos y desde eso venimos pues como conversando del tema financiero hace muchos años. Sebastián tiene un reconocimiento en Colombia bien bacano. Si usted se mete a la revista Dinero y pone el Warren Buffett colombiano, adivine de quién le sale una foto. Resulta que Sebastián tiene una experiencia muy grande invirtiendo, es muy teso invirtiendo en acciones de Colombia y ha sido catalogado varias veces por varias revistas y he visto varios comentarios por ahí como un inversionista muy bueno. Y aparte de eso, en el concurso de Bolsa Millonaria, que es un concurso que hace la Bolsa de Colombia hace muchos años, el que más veces ha rankeado es este señor. Y se lo ha ganado, ¿qué? Como 3 o 4 veces. Cuéntenos eso. sí, no, yo he quedado en todas las posiciones, pues de segundo, de primero, de quinto, de cuarto. Creo que en esas veces ha sido algo que uno se convence y yo cuando participé en ese tipo de cosas, si uno se mentaliza, y a pesar de que había momentos muy difíciles porque es un concurso a nivel nacional, en algunos casos eran más de 4.000 estudiantes, más de 4.000 personas, competir entre 4.000 es muy difícil, pero yo les sacaba el tiempo y más que todo la mentalidad. Yo creo que esto nunca lo dije, pero la primera vez que yo lo gané, yo saqué un papelito que decía voy a ganar Bolsa Millonaria y cuando me levantaba eso era lo primero que veía. Entonces ahí hacía también una reflexión, la que decía Dios, me levanta muy temprano a leer, a estudiar. Entonces creo que era tanta la convicción que uno se lo creía y se iba y se metía mucho en el cuento y más porque a uno le gustaba. Y te lo ganaste y Sí, rankeaste mucho y te ves súper bien. Yo te cuento que es algo que de pronto la gente no sabe. Yo también participé varias veces en el concurso. La primera vez quedé de 15 y la segunda vez quedé de cuarto. Y ya, pero nunca sí. más volví a participar, nunca me lo pude ganar, pues. No, Pero bueno, ahorita vuelve. Ahorita creo que el segundo semestre vuelve de nuevo y va a estar abierto para personas como vos, como yo, para estudiantes, para todo el mundo. y Entonces para hay que las participar. 100 personas que están acá conectadas, porque la idea es que Sí, aprendamos así es, a invertir. Pero bueno, así entremos en es. materia, ya muchos saludos, ya llegaron los que iban a estar, 100, 115 personas, muy buena asistencia. Entonces hoy, la renta fija colombiana. Entonces, yo a propósito puse un título demasiado llamativo porque renta fija, 15% al año. ¿Cómo así? ¿Cómo se saca uno esa rentabilidad? Entonces, empecemos por desmitificar lo que es la renta fija. Cuando usted va por la calle, Sebastián, a usted le hablan de renta fija y creo que todos sabemos acá que pensamos en puros CDTs, sea CDTs en Bancolombia, en la vivienda todo eso. Entonces, la primera misión del día de hoy es sacar de la cabeza que la renta fija son solamente los CDTs. Señores, señoritas, la renta fija es mucho más que eso. Resulta que en Colombia hay muchos mercados. Está el mercado de acciones, que Sebastián es experto en él. Está el mercado de renta fija, ¿cierto? Está el mercado de derivados y todo eso. Hay muchos elementos, pero uno de los más interesantes es el mercado de hecho, de los más interesantes, no, el de los más grandes en Colombia, el mercado más grande es el mercado de renta fija. Pues usted dirá, ¿cómo que el mercado de renta fija es más grande que el mercado accionario? Sí, para que se haga una idea, en el mercado de renta variable de acciones en Colombia se negocian al día, en intercambio de acciones, alrededor de 100.000, 120.000 millones de pesos al día. Pero en el mercado de renta fija se negocian al día más de 2,5 billones. O sea que estamos hablando de que es un mercado 20 veces más grande que el mercado de acciones. Entonces usted dirá, ¿por qué se mueve tanto? Entonces yo quiero que aquí Sebas, y obviamente yo lo voy a ayudar en lo que pueda, le cuente a las personas qué es un instrumento de renta fija o un bono. Así, a grosso modo, lo que entiendas. Sí, sí, no, aquí hermano, usted me tiene que ayudar porque usted fue el que me metió en esto. Yo no sé de Sí, dónde es sí. de 15, pero no No, mentiras. no, yo me voy a emborrachar Lo que pasa- y ya, y de malas. Ahí, ahí ha sido muy interesante, Sales, y lo más importante es que la renta fija nos la enseñan como el clásico CDT y en especial que la renta fija no es fija, en últimas, porque puedes comprar un bono, un CDT en el mercado a 10 años y pues en el papel tú dirías, me va a quedar 10 años con él. No, tú tienes la opción de negociarlo
a los 2, 3, 4, 5 años, porque hay bonos que pueden ir hasta 100 años. Tú no vas a vivir 100 años y no vas a esperar que se venza porque en algún momento puedes necesitar los recursos. Entonces, lo primero es quitar el mito de que la renta fija es fija, en realidad es variable, sobre todo en los mercados financieros, porque ahí se puede negociar. Hay un segundo mercado en el que los bonos se están intercambiando de mano a otra. ¿Y los bonos por qué se están cambiando? Pues hay alguien que necesita liquidez, que puede ser un banco, y hay gente como nosotros o también otras empresas que tienen la liquidez y van y se juntan y pactan una tasa. Entonces esa tasa está cambiando. Si ustedes recuerdan, hace 20 años la inflación y las tasas estaban en el 20, 30%. Yo recuerdo una vez rebujando pues en las cositas y organizando, encontré una cotización de un crédito de mi papá en 1993 y la tasa que le daban a ese crédito era del 45%. Entonces, pucha, en esa época, pero es que la inflación en el 90 era del 20, 30%. Imagínate, y las tasas, no solo de crédito, sino que las tasas de inversión y de renta fija también eran súper altas, eran del 20, 25%. Hoy las tasas están mucho más bajitas. Entonces, si yo compro un bono, un CDT, si lo compré, por decir, hace 10 o 15 años, muy probablemente yo pueda comprar una tasa del 10%. Y por decir algo, yo lo tengo a 30 años, por decir algo. Hoy las tasas del mercado están mucho más bajitas. Si yo tengo un bono del 10% que lo compré al 10 y hoy en el mercado están al 5, las tasas están bajando y lo necesito vender, ¿qué pasa ahí? Lo que yo voy a hacer es que tengo un bono que me da el 10, que otro bono en el mercado me da el 5, ninguno, entonces tengo que valorar mi bono a unas tasas del 5%. Entonces existe la tasa del bono y la tasa del mercado. Entonces, cuando yo tengo un bono que está rentando muy bien, ¿qué es lo justo? Que mi bono ¿qué? Se valorice porque ese 5% que está en el mercado pues es muy bajo comparado con el 10 que yo le tengo. Entonces hace una valorización del bono y el bono gana su valor. Entonces ahí la importancia de resaltar el movimiento de tasas, y es cuando las tasas bajan, el precio de los bonos suben, porque los bonos vienen con tasas mayores y viceversa. Si la tasa del bono está aquí y las tasas suben, o sea, las tasas suben, el precio va a bajar. Hay algo que uno de pronto se descrece y es valoración de bonos o descontar flujos. Eso es una bobada, porque en la universidad cuando yo escuché flujos de caja descontados o ese tipo de descontar flujos, yo, uy, que es una fórmula muy sencilla, muy, muy sencilla. ¿Cuál es la fórmula? Pero calma, calma. Ni Dios te, Pues, ni Dios te pague por enredarnos, ni Dios te pague, te lo agradezco mucho. No, venga, despacio, despacio es que muy sea. sencillo. Calma, calma, pero es que aquí hay que asumir el hecho de que no todos son financieros y que no vamos a entrar a una clase de valoración, o sea, eso es un hecho. Empecemos parte por parte a resolver lo que acabaste de decir para que la gente nos entienda. Lo primero es, ¿qué es un bono? Entonces, para todos, ¿qué es un bono? ¿Qué es un título de renta fija? Bueno, se los pongo en español. Resulta que las empresas, entre ellas la empresa más grande de todos los países, que es el Estado, necesita financiación. Entonces, emiten títulos que se llaman bonos. Ojo, pues les estoy explicando qué es, no cómo se valoriza o se desvaloriza, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que las empresas tienen dos mecanismos, hay muchos más, pero los dos principales, las empresas grandes, son emitir acciones o emitir bonos. Todos sabemos acá que es una acción, o por lo menos tenemos alguna idea, pero la gente no sabe que los bonos son un instrumento como un pagaré. Yo quiero que acá se hagan una idea mental de que un bono a una tasa fija es un pagaré. Supongamos que yo a Sebastián le pido 100 millones de pesos prestados. Un documento que podemos hacer él y yo es un pagaré, donde yo le prometo que le voy a devolver esos 100 millones a una fecha futura pagándole unos intereses periódicos. Entonces, pues, para hacer un ejemplo, para que todos entiendan, Sebastián me presta 100 millones de pesos a 5 años y yo le voy a pagar una tasa del 10% al año por ese préstamo. Eso es un bono y eso lo hacen las empresas en el mercado financiero y lo hace el Estado. Cuando ustedes ven en las noticias que dicen, el Estado colombiano emitió bonos a 20 años o 30 años o a 50, como lo hizo hace unos meses, en el mercado internacional. Lo que están diciendo en español, y para que ustedes entiendan, es que básicamente el Estado emitió títulos, los puso en un mercado internacional y esa deuda la va a pagar en X años. Para de contar, ¿cuáles son las características que tienen los bonos para ustedes, muchachos y señoritas? Los bonos pagan unos intereses y de ahí viene su nombre, renta fija, porque entre comillas usted tiene rentabilidad fija. ¿Cuál es el problema? Y lo mencionaba Sebastián. Tú compras un bono a 10 años. Supongamos que lo pueden comprar, porque eso es un tema que ahorita vamos a profundizar más, porque ese mercado es un poquito cerrado directamente. Pero ahorita hablamos de eso. Supongamos que ustedes, 134 personas, compran un bono a 20 años. Entonces ustedes dirán, pucha, metí la plata a 20 años. Me quedé atrapado, como bien lo decía Sebastián.
No, resulta que si usted tiene alguna urgencia de liquidez o se le murió el perro o y necesita llevarlo a la clínica, pero no, o sea, no se le accidentó o usted quiere comprar una casa y lo que sea, en Colombia existe un mercado que es el mercado de renta fija, donde usted puede ir con su bono, obviamente pues es un símil, usted puede ir con su bono y revenderlo. Entonces acá es donde viene lo que nos contaba Sebastián. ¿Cómo se valora un bono y cuál es la fórmula para eso? Resulta que en el mundo financiero los títulos o los instrumentos financieros valen hoy su capacidad futura de generar rendimiento. Eso es el principio básico de la valoración de activos financieros. Entonces usted lo que hace es que a través de una fórmula matemática muy simple, se trae todos esos intereses que el bono le va a pagar en un futuro, se los trae a la fecha de hoy. Y eso es un proceso de valoración. No quiero entrar en detalles con eso, ¿cierto? Entonces, ya que estamos ubicados de qué es un bono Sebas, de quién lo emite y cómo funciona, sigamos avanzando. Explíquenos el tema de las tasas de interés. Y al que llegó ahí, Bueno, llegó nada más y nada menos que el señor Toro, Toro Peleón, Toro Peleas. Qué cosa tan brava, pero bueno. Entonces, explíquenos, usted, hombre guerra, por qué cuando suben las tasas se desvalorizan los títulos y por qué cuando bajan las tasas de interés los títulos se valorizan. Explíquenos eso. sí, vale, Alex, antes que eso, o para responder básicamente las tasas, para que sea más sencillo, las tasas responden a dos cosas. A una es el plazo, no es lo mismo si yo hoy pido recursos prestados y para pagarlos en 6 meses, así los pido prestados a 10, 20, 30 años. A mí en la medida que pase más años, la certeza de que me puedas pagar es más difícil. Y dos, es el riesgo. Y ese riesgo es esa capacidad de que yo pueda devolver los recursos. Y para que se entienda más fácil, hablemos en dos ejemplos. Pongamos aquí a Fabricato y pongamos aquí a Ecopetrol. A Ecopetrol le prestan entre el 5 y el 7%. A Fabricato le prestan el 13, 14, 15%. A un mismo plazo. Entonces, básicamente, ¿por qué le presta más barato? Porque Ecopetrol tiene mayor capacidad de pago, tiene un respaldo más grande, tiene unos resultados mejores y Fabricato está en un sector un poquito más complicado. Entonces, también le prestan más barato al que mejor está. El que tiene plata le presta más plata y a mejores tasas. Entonces también las tasas corresponden más que todo a plazo y riesgo, que el riesgo se ve más que todo en la capacidad de que yo pueda devolver esos recursos en el tiempo. Exacto. Entonces, aquí, otra cosa. La renta fija en primera instancia, y vamos a ir desmitificando esto de a poco. La renta fija en primera instancia no es una cosa fija, depende de Así muchos es. elementos. Por ejemplo, va para todos acá. Si compráramos un pagaré, un bono de una empresa como Fabricato, bueno, como Avianca, por ejemplo, que Avianca posiblemente quebrará o lo que sea, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, es posible que si Avianca se quiebra, no nos respondan completamente por el bono, sino por parte de él. Ese es un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que empresas que están en riesgo van a pagar intereses más altos. Yo les recuerdo a todos acá, a todos, sean financieros o no, que las tasas de interés o la rentabilidad que te prometen en una inversión es un reflejo del riesgo de la inversión. El problema es que en Colombia las personas no entienden eso, no entienden que la tasa de interés es el reflejo del riesgo. Si a ti llega alguien a la puerta de tu casa y te dice, te voy a pagar el 10% mensual, y usted automáticamente dice, muy mal calculado obviamente, el 10% mensual equivale al 120% anual, obviamente no se calcula así, pero para que la gente entienda, ¿cierto? Usted mismo dice, ay, me van a duplicar la plata en un año. Yo quiero que aquí todos automáticamente asuman que ese es el mismo riesgo que está corriendo. Si o te la duplican o la perdes toda. El problema es que la gente no entiende que la tasa de interés es el reflejo del riesgo. Entonces, si tú compras un bono de un país como Venezuela, te van a pagar una tasa de interés altísima, pero el riesgo es que Venezuela se quiebre y aquí no te paguen nada. El mismo riesgo que puede pasar con cualquier empresa, con todo eso. Entonces, obviamente, mientras más segura sea la empresa, más pequeña va a ser la tasa de interés y mientras más grande, perdón, mientras más riesgosa sea la empresa, mayor va a ser la tasa de interés. El mismo símil aplica para los países. Por ejemplo, en este momento, la tasa de Colombia, yo la tengo por acá, para los títulos que se vencen en el 2024 o 2028, para que sepan, está alrededor del 6,5%. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes invierten hoy 100 millones de pesos, 10 millones de pesos o lo que sea, les van a pagar anualmente esa tasa. Y esa Si tasa puede subir o puede bajar. Señor. si lo mantienen hasta el vencimiento, es Sí, importante aclarar ahí. exacto. Si lo mantiene hasta el vencimiento, su rentabilidad anualmente va a ser esa. Pare de contar. Entonces, hasta aquí ya empezamos como a desmitificar y vean que de CDTs, nada.
De CDT es nada. Por aquí, No, Alex, no, de CDT sí, los que tienen en cuenta de ahorros también. Yo hice el cálculo esta semanita a por ver, conocer los cuénteme. cálculos de cuánto nos pagaba en Colombia como persona. Y la tasa que nos paga es del 0,05% efectivo anual. 0,05 como persona. A nosotros, a vos, a mí, los que tenemos cuenta de Bancolombia, ese cálculo es 0,05. Y a nivel empresa, una empresa que ya maneja miles, le está pagando 0,5%. Entonces, por ahí comenzamos también a ya hablar de pronto un poquito, y no sé si me adelanto, que las tasas están tremendamente bajas. Calma, calma, a eso voy. No. Ah, bueno, las tasas de CDT tradicional están muy, muy bajas, sí, sí, pero No, a eso voy. de todo, de muchas. Más o menos, va más o menos. Vamos ahí con despacio porque aquí la idea no es, no es que estemos en la misma tónica, así que alegar, Ah, sí, sí, alegamos. total. Y No si hay veas, que... yo le digo a la gente, aquí uno y yo no hemos conversado de qué vamos a hablar. Yo vi el No, título, no, el que está en renta fija en este momento, yo no estaría en renta fija, lo tengo como forma de diversificar. Hay unas buenas alternativas, ahorita también las discutimos con Alex, pero aquí no se trata de decir, estoy de acuerdo con vos, listo, aquí nos podemos hablar bien, no, si hay que debatir y de pronto decir, no comparto eso, aquí se va a decir. Y no vamos eh, a dejar de seguir siendo amigos, pues tampoco. sí, 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 no. En el mundo financiero nos encanta darnos los tiestazos y alegar, eso es un hecho, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, segundo elemento que hay que considerar para todos acá. Bueno, segundo no, como tercero o cuarto. He visto muchas personas muy preocupadas preguntando, ¿y qué pasa si se quiebra un país? Por ejemplo, si Venezuela deja de pagar. Por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa a la que yo le compré el bono se quiebra? Pues bueno, hay que hacer un acto aquí de responsabilidad. Cuando ustedes compran un bono, que eso entra dentro del mercado de renta fija, porque entre comillas la rentabilidad es fija, es conocida previo a la ejecución de la inversión, pues de ahí viene su nombre, usted entra dentro del pasivo de las compañías. O sea que las compañías, en caso de que se quiebren, tienen una obligación para responderle a usted, porque obviamente usted entra como un acreedor, como que le prestó plata a una empresa. Caso contrario con las acciones. Si una compañía se quiebra y usted tiene acciones, no espere que le respondan. La probabilidad que usted se le vaya a cero y que no le respondan por nada es, creo que, casi un hecho. Entonces ahí llega un tema de riesgo, ¿cierto? Llega un tema de riesgo donde usted tiene que saber que una parte de los bonos está respaldada por las empresas y sus activos, mientras que en las acciones no te van a responder en caso de una quiebra. Y ahí viene la diferencia en tasa y espero esto responda a la pregunta a varias de las personas que han hecho en este escenario. Hablemos de la imposibilidad de ingresar al mercado de bonos. Resulta que es que eso no es barato. ¿Cierto, Guerra? Eso es un tema Sí. costosísimo. Cuando, Eso es más que todo para inversionistas como persona muy grandes, pero más está más enfocado a nivel de empresa, a nivel institucional, porque los bonos, al menos los test comienzan desde 250 millones. Las personas sí pueden acceder ahí desde fondos de inversión, pero si como tal tú vas a negociarte eso o deuda como tal, sí necesitas grandes volúmenes, a no ser que de pronto estés buscando otro tipo de bonos ya en el mercado de deuda privada, otro tipo de bonos que ya sean más pequeñitos. exacto. Entonces aquí vamos a hacer la primera salvedad. Uno cuando trabaja en el gremio financiero, en la parte corporativa, el cual es mi caso, a uno le llegan pequeñas empresas, el de hecho he hecho muchas ofertas acá en el live de Inversia diciéndoles que tengo alternativas de inversión, me llegan pequeñas empresas que buscan financiación a través de mecanismos como los bonos, ¿cierto? Pequeñas empresas que pueden recibir desde 5 millones, 2 millones, 1 millón, porque son pequeñas empresas que no necesitan un gran apalancamiento financiero. Pero cuando vamos a ir a hablar desde el mercado institucional, o sea, los TES y las grandes empresas como el Éxito, Bancolombia, Banco Bogotá, Grupo Aval y todo eso, emiten bonos. Y esos bonos no los puede comprar una persona de a pie como ustedes o como yo. Eso normalmente lo compran otras instituciones financieras. Entonces usted se preguntará, Alexander, ¿por qué nos está explicando esto si no es para personas del común? Pero resulta que no es para personas del común directamente. Pero como lo acaba de mencionar Sebastián, y para allá quiero ir guiando la conversación, los fondos de inversión colectiva, las famosas carteras colectivas o los fondos fiduciarios que ofrecen las entidades financieras, nos proveen a las personas del común la capacidad de invertir en portafolios que tienen exposición a ese tipo de instrumento. Entonces, yo quiero que Sebastián le explique a la gente cómo es ese mecanismo indirecto, que son las carteras colectivas, que ya la han escuchado, pero nunca es suficiente. Cuénteme eso. Sí, no, Alex, los fondos es algo muy sencillo, es ya también muy conocido y se está poniendo muy a la mano de las personas porque ya tenemos aplicaciones para tenerlos y monitorarlos desde el celular. Básicamente, Acá puede mencionar sí, aplicaciones, personas, ah, sí, por, hágale.
Sí, no, por ejemplo, yo uso Tiva me encanta para tener fondos. Wallet también tengo, es una opción de tener esos fondos ahí a la mano y más fácil de ver los estratos, fácil de ver todo. Y básicamente lo que hacen esos fondos es recopilar fondos de nuevo entre personas, recopila 50 allí, 100 allí, 1.000.000 acá. Entonces forman grandes bolsas para hacer eficiencias, eficiencias en el tema de costos, eficiencias de poder ir a tomar posiciones relevantes y esto lo hacen en todos los activos, esto lo hacen inmobiliarios, esto lo hacen en CDTs de nuevo, de edad pública, de edad privada, en acciones, lo hacen moderados, balanceados, de dólar, alternativos, factura, descuentos, hay una cantidad, todo lo que se imagine, hay fondos de inversión. Y básicamente lo que hacen es juntar recursos, incluso pueden entrar también grandes, con montos grandes, a participar en ese fondo para que un profesional se lo gestione. Entonces no quiere decir pues, que eso es garantía de que hayan unas rentabilidades altas, sino que va a ser lo mejor, va a ser lo mejor posible de acuerdo a las características que cada uno esté buscando. Hablemos de uno de los más comunes. Por ejemplo, yo acá tengo abierto, que acá tengo mi computadora al lado del celular, de pronto ven la lucecita ahí, tengo abierto, por ejemplo, la Fiducuenta. Bueno, aquí hago dos salvedades. La primera, todo lo que escuchen en Inversia no representa en ningún momento una recomendación de inversión, ¿cierto? Sí, y como lo dicen mis amigos del otro podcast bursátil y todo esto, si usted invierte diciendo lo que yo hago, más bien no lo haga, no la embarre, ¿cierto? Eso es la primera característica. Y lo segundo es que no le estoy haciendo publicidad a Bancolombia, ni mucho menos, y mi interés no es que se metan ni en Bancolombia, ni en Alianza, ni en Davivienda, ni en TRI. Eso es su percepción personal. Simplemente voy a mencionar la Fiducuenta como uno de los instrumentos más comunes que existe del mercado colombiano, porque muchas personas tienen Fiducuenta, pero realmente no saben qué es. Entonces, voy a hablar muy puntualmente de ese producto. Bancolombia hace mucha publicidad respecto a su Fiducuenta. Si usted va por la calle, y me pasa muy frecuentemente con los alumnos que tengo en las diversas universidades y con conocidos, yo les digo, ¿usted tiene Fiducuenta? Y me dicen, sí, claro, tengo Fiducuenta. Y le digo, ¿y en qué está invertida la Fiducuenta? ¿En qué invierte tu Fiducuenta? Entonces, todos dicen, en el mercado colombiano, en acciones. No, realmente es un desacierto muy grande. Resulta, para todos acá, los que tienen Fiducuenta o no, les cuento que la Fiducuenta es un portafolio, una cartera colectiva, que es un mecanismo de recoger plata e invertir que administra Bancolombia a través de su fiduciaria, que invierte netamente en títulos de corto plazo, de renta fija, nada de acciones, que es que el año pasado cayó, ya les vamos a explicar por qué cayó, ¿cierto, Guerra? Porque Alex, y no solo eso, es que o sea, te hago ahí un paréntesis, la Fiducuenta volvió a caer en marzo y volvió a ahorita caer. van a empezar a llegar los estratos de las pensiones y vamos a ver en Twitter un montón de gente, esto, ¿por qué se puso negativo? ¿Qué fue lo que pasó? Exacto, exacto, Y qué no, bien. ahorita comentamos eso, a ver, siga. Qué bien, para allá iba, porque me adelanté a eso, justamente. Entonces, vámonos a la época de la pandemia. ¿Listo? Pasa y acontece, señores y señoritas, que ustedes tienen su Fiducuenta, llega el 13 de marzo del año 2020, o sea, un año atrás, y automáticamente empiezan las Fiducuentas a caer, a perder plata. Y sale todo el mundo en Twitter, sale todo el mundo en Instagram, en Facebook, sobre todo en Facebook, hijo de puta, no tienen ni idea, y salen a decir, es que Bancolombia me robó, es que Bojanini le está sacando plata a las fiducias para sostener a Sura. Ay, la gente sale con unas ocurrencias maravillosas. Alex, y cuando Bojanini ya no es el presidente de Grupo Sur hace como 2 años. Ahora, Marica. Ay, hombre. Pero entonces sí, y por ahí hay unos que decían, ojo, esto también aplica para las pensiones, para que sepan, las pensiones, su pensión, la suya sí, la suya, está invertida en títulos de renta fija, la gran mayoría, no en acciones, renta fija, colombiana e internacional, para que todos sepan acá. Entonces, llegan y dicen, Sarmiento Angulo me está robando la plata que tengo en mi fondo de pensión, es que Solorza nos está yendo a pasear con la plata de protección. No, 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 no. A ver, bajémosle un poquitico a la ignorancia financiera y subámosle a la racionalidad. ¿Qué pasó en marzo del año pasado? Se declaró el cierre de la economía colombiana y automáticamente los inversionistas extranjeros, que son los que más invierten en renta fija colombiana, se fueron buscando refugio a otros títulos de menor riesgo en otros países, como en Estados Unidos, que eso lo hablaremos ahorita más adelante.
como cualquier activo financiero, cualquiera, como una acción, como una divisa, como un paquete de arepas, como cualquier activo en el mundo económico, si la gente lo empieza a vender, su precio automáticamente empieza a disminuir. Y la renta fija funciona exactamente igual. Por eso les decimos, la renta fija no es fija. El mercado de renta fija es igual o más volátil en Colombia que cualquier tipo de acción. Así se las pongo. Entonces se fueron los inversionistas internacionales haciendo que la renta fija en Colombia se desvalorizara un montón. Y todos estos fondos que nos cuenta Sebastián y que yo les cuento, como la Fidu cuenta, se desvalorizaron un montón. Ojo, que esto es algo que he dicho incansablemente en todas las redes sociales, en miles de presentaciones y ponencias que hago, igual que Sebastián. La desvalorización no es sinónimo de pérdida. La desvalorización es que tu inversión está rentando por debajo de lo que lo compraste. Supongamos, compraste una casa en 100 millones y la puedes vender por 80. No quiere decir que la vayas a vender, simplemente se te desvalorizó la casa. ¿En qué momento se convierte en pérdida? En el momento en que vendes la casa, porque en ese momento materializas y haces tangible la pérdida. Entonces en Colombia salieron a decir en Twitter y en las redes sociales que es que le estaban sacando la plata, que Sarmiento Angulo, yo no sé qué. Nada, simplemente los títulos en los que invierten estos fondos se desvalorizaron y paré de contar. ¿Cuál fue el problema? Que la gente corrió despavorida a sacar la plata de las fiducuentas, de los fondos colectivos y todo eso, y materializaron la pérdida. Entonces, realmente, el culpable de que perdió plata no fue Sarmiento Angulo, Solórzano, Darío Bojanini, ni ninguno de estos sujetos, sino que fue la misma gente que salió a liquidar sus posiciones. Guerra, ¿algo por agregar? Sí, Alex, yo creo que hay un punto y que yo lo recalco cuando hablo de renta fija y es que digamos que lo positivo que tiene es que si vos que te quedas quieto, te va a rentar a lo que compraste el título. Entonces, si lo compraste al 4%, eso te renta al 4% así el mercado se esté moviendo. Así el mercado de momento te presenta una desvalorización, te va a rentar al 4%. Es esperar. A diferencia de las acciones que si se te bajó, tienes que esperar a que recupere el precio. Entonces, digamos que ayuda que uno, el título te sigue rentando al 4, al 5, al que lo compres, y en la medida que el título vaya pasando y se vaya acercando al vencimiento, pues lo que cuadraron al inicio, que fue, eran 100 millones, eso es lo que te van a pagar, no te van a pagar menos, ni va a haber ahí como una especie de valoración de mercado, porque ese llega al vencimiento y ya te pagan lo que dice el papel. Entonces yo creo que ahí tiene también ciertas ventajas la renta fija en ese sentido. Por eso, pero la gente no sabe eso. Entonces, cuando le dicen, es que lo más chistoso es que pasa lo de las vacunas, y aquí un paréntesis chiquitico, no has visto. Dicen, yo no me voy a aplicar la vacuna. No, ¿qué tal? No, eso me enferma, eso me pone mal, yo no me aplico la vacuna. Pero ven una cadena en WhatsApp que dice que usted tiene que meter un pelo en el Salmo 91 y después tomárselo en una cosa de agua, o tomás es que una gota de límpido o de hipoclorito de sodio, de no sé qué, en una en un vaso de agua, y se creen esas huevonadas. Entonces, es que es un castigo a la ignorancia. Ale, sí, La gente se disculpa, cree. te interrumpo ahí, sino que se me viene acá el año pasado que hablábamos de esto también, y es que hay gente que igual no se conoce y tampoco conoce el producto en el que está. Entonces, ve, Exacto. yo soy, el año pasado, pues la Fiducuenta es lo más bajo riesgo que puede haber. Si se cayó la Fiducuenta, lo demás se cayó un montón, en la renta fija más que todo. Y yo recuerdo el año pasado que me llamó una amiga que porque tenía un familiar que tenía 400 millones en la Fiducuenta y que estaba perdiendo 800.000 pesos. ¿Qué clientes que hacía? Estaban asustados. Y cuando ya luego yo vi en el WhatsApp, me había escrito como hace media hora un montón de cosas que hacía, que estaba muy asustado. Entonces hay gente que incluso en lo más bajo riesgo, yo hermano, no, vaya a ponerse de té o déjese un cuenta de ahorros o déjelo quietecito, porque es que si usted está en lo más bajo riesgo, está pasando por una coyuntura muy difícil, como fue marzo pasado, que no se sabía nada, es eventualmente te va a presentar un movimiento más en ese periodo, porque pues 800.000 pesos de 400 millones es prácticamente nada, y estaba súper, súper preocupado, tanto así que me escribió un montón de mensajes, luego me llamó, y luego yo, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué tanto el susto? Solo son 800.000 pesos. Mira lo que te ha rentado y ahí para atrás, que eso sí no es lo que se ve. Claro, Entonces, a ver, la gente exacto. no se conoce y tampoco sabe o quiere, porque eso está disponible para uno revisar en qué se está invirtiendo. Entonces son también las dos cosas. Exacto. Qué buen punto ese, Guerra. La gente no sabe dónde tiene la plata metida. Todos saben que tienen fiducuenta, pero no saben en qué invierte. Y este live es justamente para esa gente que no sabe en qué está metida, ¿cierto? Muchachos y señoritas, esta lógica aplica exactamente igual para el fondo de pensiones. Ojo, no estoy defendiendo ni a Protección, ni a Porvenir,
ni a Scandia, ni a Colfondos, que son los privados en Colombia. No los estoy defendiendo. No estoy diciendo que tengan una gestión magnífica, que sean los putos para invertir. No estoy diciendo nada de eso. Simplemente le estoy diciendo que la rentabilidad el año pasado cayó para todo el planeta. Para todo el planeta. Entonces, es indiferente si tenías la plata en protección, en porvenir, es indiferente, porque los títulos en donde meten tu pensión, que son los títulos de mayor seguridad en un país, que son los títulos de renta fija del mismo país, simplemente se desvalorizaron. Entonces Sí, ahí Alex, hubo, ahí hubo un problema, contame. y te hago un pequeño paréntesis, ya que hablabas del mundo, y precisamente esta semana estamos revisando y toda la renta fija a nivel mundial, Europa, América, es Colombia cayó toda en marzo, y lo Toda. que va de enero a marzo, toda ha caído. Entonces no se extrañe de que perdió una cuenta, calma. El estrato de pensiones va a llegar negativo, calma. Que ya en abril ya comenzó ya a recuperarse un poquito, pero lo que va del año, la renta fija va negativa. Pero eso, pero